Paz a vosotros. Hoy en esta tarde estoy con cada uno de ustedes compartiendo un poco de la palabra de Dios. Nos gozábamos con alabar a su nombre, ¿verdad? Nosotros como iglesia de Dios, como hijos de Dios, tenemos un medio, ¿verdad? Un medio de comunicación con nuestro Padre, con el Todopoderoso. ¿Y cuál es ese medio que tenemos para comunicarnos con Dios, mis hermanos? Dice mi hermana Michelle, la oración. ¿Y ustedes qué piensan, hermanos? ¿Están de acuerdo con lo que dice mi hermana? Una comunicación interna entre Dios y nosotros. Así es, hermanos. Muchas gracias. Hagan de favor de tomar su lugar. Precisamente en esta tarde traigo este tema que a la letra lo he titulado La oración eficaz. ¿Qué tipo de oración, hermanos, hermanas, hacen ustedes cuando van a entrar en comunicación con Dios? ¿Y de qué manera y cómo le solicitamos esa oración a nuestro Dios? ¿Cree que esos son aspectos fundamentales para que nuestra oración ante nuestro Creador tenga efectividad? ¿Tenga que haber un modo particular de cómo hacerlo, hermanos? Claro que sí. La oración, como les comentaba, es el medio de comunicación que existe entre la creación y el creador. Y es una práctica intrínseca. ¿Qué quiero decir con intrínseca? Es una práctica que nada más la venimos a hacer el día del reposo, el día que nada más venimos a adorar a Dios, hermanos. No. ¿Cuándo lo tenemos que practicar? Todos los días. Precisamente diario. Eso es una característica fundamental de los hijos de Dios. Desde que creen, si son convertidos al hacer conciencia de fe, si son nacidos de familias de la iglesia, al prepararse para la decisión del bautismo y hasta que muramos o acontezca la mutación a la inmortalidad. La oración es un acto, hermanos, que desde cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, se nos ha predicado de las buenas nuevas y hemos aceptado estas buenas nuevas, tomando en cuenta que también conlleva el aceptar a Cristo Jesús como el Salvador. Vamos también a practicar la oración. La oración para que Dios en cada mañana desde que nos levantamos, le agradecemos por la vida, le agradecemos por la salud, le agradecemos por la vestimenta, por el techo, por iniciar prácticamente todas nuestras actividades, nos ponemos en las manos del Creador. Y eso, hermanos, empieza desde que previos momentos al bautismo, hasta que nos bautizamos, y de aquí hasta que Dios nos mande a descansar al polvo de la tierra. Ahora bien, la oración es una conversación, un medio de cómo nosotros podemos platicar con Dios, y la oración es el punto doctrinal número 33, o punto de fe, como nosotros como Iglesia de Dios tenemos el punto de fe número 33 que va de la mano con el ayuno, pero aquí prácticamente yo nada más voy a tocar el tema de la oración. La fe y la devoción hacen precisamente que la oración sea la herramienta fundamental para pedir por nuestras necesidades. Pero también, hermanos, no nada más por nuestras necesidades, sino también para agradecer la bondad infinita de Dios al recibir de Él toda bendición. Ya les había comentado una bendición que tenemos. ¿Cuál es, hermanos? Tener vida. Tener vida. ¿Alguien más? Salud. Alimento, mis hermanos. Un trabajo, mis hermanos allá atrás. Vestido. Ya lo dijo mi hermana, el alimento. Otra cosa más por la que oran ustedes, hermanos, cuando antes de iniciar sus actividades. A levantarnos.
Le pedimos a Dios que nos vaya bien, ¿verdad? Eso es un agradecimiento, una bendición para que iniciemos nuestras actividades guiados de la mano de nuestro Dios, que nos cuide y nos protege, así es. Pero también depositamos en nuestro Dios nuestra confianza. Dice, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Esto lo encontramos ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo número 21, si me pueden acompañar, por favor, en su versículo número 36. ¿Algún hermano que le quiera dar lectura, por favor? Lucas, capítulo número 21, versículo 36. Dice, velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Velad pues. ¿Y qué dice, hermanos? Orando. No nada más en algunas veces. No. ¿Cuándo? Todo el tiempo, dice su palabra, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante de quién, hermanos. ¿Cómo termina la cita? Del Hijo del Hombre. ¿Y a quién se está refiriendo con el Hijo del Hombre? Nuestro Señor Jesucristo. Así es. Toda oración que vamos a concluir debe de venir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se hace esto? Ya lo habíamos estudiado hace rato cuando estuvimos en las fraternidades, hermanos. Hermanos jóvenes. ¿Cómo fue la pregunta, hermano? Dice, ¿por qué oramos? Cuando vamos a terminar nuestra oración, ¿por qué terminamos nuestra oración en el nombre de Jesucristo? A ver, hermanos jóvenes. Porque dio a su Hijo, pero además de eso, exactamente, gracias hermano Suri, porque Él es el puente, es ese intercesor entre nosotros como creación y Dios, hermanos. Exactamente, porque nuestro Señor Jesucristo intercede por cada uno de nosotros, aboga ante nuestro Dios para que lo que nosotros pidamos, nuestro Señor, nuestro Dios, lo pueda conceder. Muy bien, hermanos. Así es. Dice, los aspectos a considerar en la oración son ser dirigida al Padre, no dudando. ¿Qué quiero decir con no dudando? Que tenemos que tener firmeza. Y de la mano con la firmeza va la seguridad y la fe. La fe es esa certeza, esa convicción que tenemos nosotros como hijos de Dios, que lo que cumplamos, Dios lo va a suplir. Dios lo va a dar. A lo mejor no en el momento inmediato, como también lo hemos estado estudiando. Va a tomar su tiempo. ¿Cuándo? No lo sabemos, solamente Dios sabe. Pero algo que tenemos que saber es que tenemos que esperar. Tenemos que saber que los tiempos de Dios son perfectos. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que tener humildad. Lo que pidamos ante Dios, tenemos que saberlo pedir, hermanos, no pidiéndolo con que me lo tienes que lo tienes que cumplir, porque yo te lo estoy pidiendo. O sea, ¿ustedes creen que eso sea un acto de humildad al acercarnos a Dios y pedirle de esa manera? Claro que no. Tiene que haber entre todo humildad y respeto ante nuestro Dios. Tenemos que pedir en el nombre de su Hijo Jesucristo, como ya lo habíamos comentado. Ahí hay una cita, acompáñenme a leer Salmo, capítulo número 95, versículo 6. Conforme lo vayamos encontrando, mis hermanos, nos vamos a poner todos de pie. Salmo, capítulo número 95, versículo número 6. ¿David 10? 95, verso 6. Salmo capítulo 95, únicamente el versículo número 6.
Vamos a darle lectura, mis hermanos, todos a una sola voz. Dice la palabra de Dios: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Amén. Tomen su lugar, por favor. Aquí estamos viendo, hermanos, cómo el rey David dice que tenemos que acercarnos a nuestro Dios para hacer una oración, ¿verdad? Dice, venid, adoremos. ¿Y cómo termina, hermanos? Postrémonos. Y luego pone punto y coma. ¿Y luego qué dice, hermanos? Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Y yo les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Creen ustedes que cuando vamos a orar, ya sea en nuestra casa, en la iglesia o en cualquier lugar que estemos solos, desde luego, ¿no está la presencia de Dios con nosotros? Efectivamente, dicen mis hermanos que sí. ¿Por qué creen que sí, hermanos? Que Dios está en todos lados. Dice mi hermano diácono, porque Dios está en todos lados. Porque oye a sus hijos. Porque exactamente, gracias hermana Michelle, oye a sus hijos. Cuando ve que de corazón estamos ofreciéndole una petición a nuestro Dios, Él va a estar ahí, hermanos. Dice la palabra de Dios que entonces tenemos que mostrarnos con respeto ante nuestro Creador. Y ese respeto, ¿cómo es, hermanos? De rodillas. Eso de rodillas significa que nos estamos humillando ante la presencia del Creador. ¿Sí, hermanos? Entonces, esa es otra manera en la cual nosotros tenemos que mostrarnos ante nuestro Dios para que esa oración pueda ser eficaz. Ya lo leíamos en capítulo 95, verso 6. Tenemos que arrodillarnos ante el Padre. Ahora, vamos a leer Evangelio del apóstol Mateo, capítulo número 21, versículo 22. ¿Qué otro aspecto tenemos que considerar o tomar en cuenta para que la oración sea eficaz? Repito, Evangelio capítulo número 21, versículo número 22. Mateo. Mateo, así es. 21, 22. No tengan duda de preguntar, hermanos, yo con mucho gusto les repito la cita. Lo importante es que la tengamos y que la leamos. Yo la voy a leer y ustedes en su lugar le van a dar lectura con su vista, ¿de acuerdo? Dice la palabra del Señor, y todo lo que pidiereis, ¿qué dice, hermanos? En oración creyendo, lo recibiréis. Entonces tenemos, hermanos, que tener, ya les había dicho anteriormente, fe. Tenemos que tener esa confianza, porque si no tenemos confianza, hermanos, ¿creen que la oración va a ser aceptada por nuestro Dios? Van a ser como si fueran palabras tiradas al aire, hermanos. Perdón que lo diga, pero no va a tener efecto esa oración que no va ni con humildad, que no es de rodillas, que no es con fe, que no va cuando lo terminemos de hacer, no va en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que estos 4 pasos que les he estado mencionando, hermanos, tengamos nosotros que llevarlos al pie de la letra, para que la eficiencia de la oración tenga esa fuerza para nuestro Dios, ¿de acuerdo? Luego dice, vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo número 10. Ahora sí, hermanos, que todo lo que les estoy comentando aquí, hermanos, es sacado de las Escrituras y es palabra de Dios que nos vivifica, palabra que nos insta, palabra que nos adoctrina de cómo debemos hacer las cosas delante de Dios de forma correcta. Filipenses 2, versículo 10. ¿Algún otro hermano diferente a los que ya han leído, hermanos, que quiera darle lectura? Adelante, mi hermana Shiren. Para que el nombre de Jesús tome toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Gracias, hermano Suri. Dice, para que en el nombre de Jesús,
¿qué dice, hermanos? Sea doble toda la rodilla. Dice, de los que están en los cielos y de los que están en la tierra. O sea, estamos dando a entender, hermanos, que cuando estamos invocando el nombre de Jesús y vamos a hacer oración, tenemos que doblar nuestras rodillas. De hecho, aquí dice, se dobla toda la rodilla, todos los que están en ¿dónde, hermanos? En los cielos. ¿A qué se están refiriendo arriba en los cielos? ¿Qué entendemos, hermanos, con esta parte de las Escrituras? Que todos los seres celestiales, los ángeles, cuando está el Señor Jesús, ¿qué hacen, hermanos? Se postran, ¿verdad? Se arrodillan ante el Creador. Y esto que está diciendo aquí, dice, y de los que están, ¿en dónde además? En la tierra. O sea, se está refiriendo los que estamos aquí, hermanos, terrenalmente, moradores de la tierra. Dice, y de los que están debajo de la tierra. Todos, hermanos, se arrodillan, de los que están abajo en la tierra y arriba en los cielos. O sea, aquí no hay excepción porque todos somos creación de Dios. Tenemos que postrarnos, mostrarle respeto a nuestro Señor Jesús. Luego dice que al concluir nuestra oración, pues nuestro intercesor es nuestro Señor Jesús. Si no lo hacemos así, pues nuestra oración no tendrá el efecto que esperamos. Ahora viene una pregunta. Y esa pregunta no me la contesten, hermanos. Cada quien contéstela desde sus pensamientos. ¿Cuántas veces oramos al día? Eso sí viene una pregunta muy interesante, hermanos. ¿Cuántas veces hacemos oración al día? Y otra cosa es también si oramos, hermanos, de entrada, porque eso también es algo que también tenemos nosotros que habituarnos. Todo hijo de Dios tiene que orar, hermanos. No hay un número específico de cuántas veces tenemos que orar, pero hay personajes en la Biblia que hacían un número de oraciones en específico. Vamos a leer cuántas y quién oraba. Vamos a leer, acompáñenme a leer el libro del profeta Daniel, capítulo número 6, versículo número 10. Aquí en esta parte yo creo que estoy entre hermanos que conocen las escrituras y yo creo que ya saben, ¿verdad?, cuántas veces al día oraba Daniel. Aquí es una oración que él hacía ante nuestro Dios. Daniel capítulo número 6, versículo número 10. Y es un ejemplo vivo que nos da el profeta de cuántas veces tenemos que orar nosotros al día. Y eso, hermanos, es independiente de que si comemos y desayunamos y si cenamos. Eso es aparte, hermanos. Pero de entrada tenemos que orarle a nuestro Dios, tener mucho contacto con Él para que nuestro espíritu se eleve más. Daniel capítulo 6, versículo número 10. Hermana Shirel, ¿le puedes dar lectura, por favor? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara, que daban a su excelencia, se arrodillaban 3 veces al día y lloraban y daban gracias delante de Jesús como lo solía hacer antes. Amén. Gracias, hermana Shirel. ¿Cuántas veces oraba, hermanos, Daniel? 3 veces. Hubo un edicto ahí, hermanos, en aquel lugar. Y recordemos que era Medo Persa, ¿verdad, mis hermanos? Era una ley que incitaba que no tenían que postrarse, hermanos, ni adorar a todo Dios. Tenían que adorar únicamente al Dios de aquella nación, ¿verdad? Y que cuando no hacían eso, ¿qué pasaba, hermanos? ¿O qué iba a acontecer con aquellos que desobedecieron, que hicieron desacato esta ley? Iban a matarlos siendo puestos en la fosa de los leones. Conocemos la historia. Daniel tenía las puertas abiertas de su habitación, oraba en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿verdad? Esto, les digo, era independiente del desayuno y de la comida y de la cena. Él tenía que orarle a Dios, hermanos, porque al escuchar esta situación que es tan difícil que se estaba poniéndose, pues él tenía que tener una mayor comunicación con el Creador
para tener confianza, para tener seguridad, como les había yo leído anteriormente. Entonces, vemos que el caso del profeta Daniel oraba 3 veces al día y lo hacía de rodillas. De este modo, la conexión con el Creador era mayor. Y yo por eso les preguntaba a mis hermanos, ¿cuántas veces oramos nosotros al día? Porque es importante, hermanos, que un hijo de Dios tenga esta herramienta y que nos acostumbremos a arrodillarnos, porque hay veces, y todos nos cuesta trabajo en algún punto, doblar nuestras rodillas en el suelo y nos empiezan a doler, porque no estamos acostumbrados a habituarnos, valga la redundancia, a doblar nuestras rodillas. Cuando nosotros lo hacemos y llegamos a la iglesia de Dios, ya no nos va a doler porque ya se nos hace hábito. Una vez yo recuerdo en una capacitación que nos daban en Río Blanco a los hermanos que éramos iniciados en el ministerio, nos contaban una anécdota del hermano Carlos. El hermano Alberto decía, a ver hermanos, de aquí miembros del ministerio, ¿tienen callos en las rodillas? ¿Por qué creen ustedes que haya dicho el hermano eso? Porque dicen, quiero ver que entre más callos tengan, su mayor espiritualidad debe de ser menor o mayor. Debe de ser mayor, hermanos. Porque entonces estamos ejercitando constantemente el postrarnos de rodillas y hablar o platicar con nuestro Dios. Por eso es importante, hermanos, que les digo, no necesariamente que sean 3 veces, pueden ser más, pero lo importante es que nos empecemos a habituar cuantas veces sea necesario orar. La cosa es que lo hagamos, que nos habituemos a hacerlo. Es importante doblar nuestra rodilla al orar a Dios, porque esto muestra la reverencia ante el Señor. Efesios capítulo número 3, versículo 13 al 16. Efesios 3:16, 13 al 16. 3:13 al 16. Vamos a ponernos de pie todos, hermanos, y vamos a darle lectura conforme lo vayamos encontrando. Dice la palabra del Señor. Todos juntos del 13 al 16 dice, por tanto pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria, porque esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra, que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior de su espíritu. Amén. Y luego tenemos nosotros, hermanos, que llegar con una limpia conciencia. Cuando nosotros vamos a presentarnos delante del Creador, tenemos, hermanos, la tarea de llevar una limpia conciencia. No tener en nuestros pensamientos cosas malas. Tomen su lugar, por favor. Cosas que no vayan que sean cosas, hermanos, que tengamos en nuestra mente distraída en pensamientos que no van conforme a lo que nosotros vamos cuando vamos a presentarnos delante de nuestro Dios. Tenemos que olvidarnos de toda situación, dejar todo pensamiento que sea negativo, el enojo, la ira, y presentarnos delante de Dios con humildad. Porque cuando nosotros tenemos enojo, tenemos esos sentimientos que no nos van a ayudar a tener una buena comunicación con nuestro Dios, van a incitarnos a no tener la humildad. Vamos a llegarle a pedirle a Dios exigiéndole, hermanos. Si ustedes creen
que eso es bueno delante de Dios. Tenemos que olvidar toda situación, hermanos, que nos afecte y traer un corazón contrito y humillado, porque ese es al cual Dios no ignora. Esas palabras, ¿quién las decía, hermanos? El mismo rey David, ¿verdad? O sea, porque cuando uno viene con un corazón contrito y humillado, Dios no va a ignorarlo, porque estamos llegando con un corazón sincero, humillado. Ya habíamos leído, ya habíamos estudiado en la mañana el milagro de lo que faltaba, hermanos, de lo que nosotros de lo que nosotros pensamos que queremos, y que al final de cuentas, Dios nos va a dar lo contrario de lo que nosotros no necesitamos. Y lo veíamos en el caso de David, cuando David había ofrecido este ayuno delante de nuestro Dios en esos periodos de 7 días, oraba a Dios, y a pesar de todo, se humillaba delante del Creador. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos. No debemos de hacer una oración, voy a orar porque tengo que orar y porque vean que lo estoy haciendo. No, es una oración que tiene que salir de nuestro corazón, que realmente nosotros lo sintamos para que llegue a nuestro Dios. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 22. Hebreos 10, 22 dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Ustedes nada más sí, escuchen las palabras que yo voy a leer, o léanlas con su vista, y yo le voy a dar lectura en voz alta. Dice la palabra del Señor, Hebreos 10, 22. Lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre ¿de qué? De fe. Purificados los corazones, ¿de qué dice, hermanos? ¿De buena conciencia? No, está diciendo de mala conciencia. Y lavados los cuerpos, ¿con qué dice? Con agua limpia. Entonces, corroboramos lo que yo les venía diciendo, hermanos, con las escrituras, y vemos que es importante tener un corazón limpio, un corazón recto, un corazón libre de maldad. Es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, porque de esa manera Dios oye nuestras oraciones. Y ya por último, mis hermanos, para que toda oración pueda ser escuchada, se recomienda plena concentración. Eso sí quiero cerrar, hermanos. Dejé esta parte como un aspecto último, porque cuando luego llegamos a la oración, estamos distraídos, estamos de un lado para otro, y me he dado cuenta, hermanos, me da pena decirlo y lo voy a decir, hermanos, no estamos concentrados en lo que estamos. Entonces tenemos, hermanos, y esto también me involucra a mí, de que tenemos que estar atentos, apercibidos, ¿de acuerdo? Y ahora sí que no es un regaño, hermanos, ahora sí que es una exhortación que con la palabra de Dios nos habla con amor, hermanos, los unos a los otros. Y no pedir cosas vanas, que también es otra situación importante que tenemos que traerle al Creador. La oración tiene que hacerse con entendimiento. Una ocasión les prediqué este tema, pero enfocado de otra forma, que si no mal lo recuerdo es la oración inteligente. Es una oración que tenemos, como nosotros tenemos que pedir con inteligencia, así como aquella mujer Ana que pidió, hermanos, un hijo, ¿verdad? Que teniendo ese hijo, lo iba a poner, si se lo dio, se lo daba, lo iba a poner para servicio de ¿qué, hermanos? De nuestro Dios. ¿Y se lo dio o no se lo dio, hermanos? Se lo dio, y además le dio más hijos a Ana. Entonces, hermanos, es otra parte importante que nosotros tenemos que saber pedir. No tenemos que saber pedir para otras cosas, sino para lo que Dios cree que es necesario. Y eso lo dice Santiago capítulo 4, versículo número 3.
Santiago, capítulo número 3, versículo 4, versículo 3. Y aquí se les voy a pedir, hermanos, que todos nos pongamos de pie. Cuatro, tres. Y aquí nuestros hermanos ya nos pusieron con la música, hermanos. Vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor todos juntos. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Aquí, ¿qué nos está diciendo la palabra del Señor? Dice, pedís y no recibís, porque ¿qué, hermanos? Porque pedimos bien. No, pedimos mal. Solamente pedimos para gastar en nuestros ¿qué? En nuestros deleites, en nuestras necesidades. Son necesidades de carácter material. Es que el hermano Cristian quiere pedir una motocicleta mejor, ¿verdad? La mayor cilindrada, hermanos. Pero pues no es el caso. Aquí la situación es, si lo queremos, ¿para qué lo queremos, hermanos? Si va a ser para el servicio de la obra de Dios, ¿creen que Dios lo va a dar, hermanos? Para la obra de Dios, sí. Si es para la obra de Dios, posiblemente, hermanos. Digo posiblemente porque a lo mejor el corazón del hermano Cristian pues está inclinado para otra cosa y lo disfraza con que es para Dios, pero Dios es el que sabe los corazones de cada quien. Y a lo mejor va a decir, no, al hermano Cristian no le voy a dar eso, hermano, no se lo voy a dar, porque primero ni siquiera lo vas a hacerlo para la obra de Dios. ¿Y qué creen, hermanos? El hermano Cristian, pues no está sabiendo pedir, hermanos. Y eso es lo que yo quiero traer para ir ya cerrando, hermanos, esta parte importante de las Escrituras. Tenemos que habituarnos a la oración de forma diaria. No únicamente que el día que venimos a la iglesia, a la casa de oración, no cuando nada más vamos a recibir el día del Señor, sino tiene que ser todos los días. ¿Cuántas veces al día? Varias, hermanos. No les puedo decir 3, 4, 5, 6. Yo lo dejo varias veces, hermanos. Lo importante es que estemos varias veces al día en comunicación con Dios, para acercarnos más al Padre con el debido respeto que se merece. ¿Sí, mis hermanos? Vamos a tratar de hacer nuestras oraciones con mayor consistencia a nuestro Dios. ¿De acuerdo, mis hermanos? Bueno, voy a dejarle lugar ya a mi hermano diácono Alberto Hernández. Por mi parte, hermanos, esperando en Dios que estas palabras, pues no sean un regaño, hermanos, sino simplemente es una invitación, tanto de su servidor como para todos y cada uno de nosotros, hermanos. Que Dios los bendiga y paz a vosotros.